vamos a hacer, tal vez, si es que esta clase me alcanza o parte del lunes, ¿qué es lo que vamos a aprender en esto? Lo que vamos a aprender es cómo las enzimas, si supongamos lo rojo fuera enzimas y lo azul serían substratos, cómo, a qué velocidad trabajan, qué constantes regulan y cómo se las puede mover, no mover, sino qué factores influyen en esa velocidad de reacción. Aquí están viendo un ejemplo, miren, están viendo donde está señalando el puntero láser, unas moléculas que están en estado sólido, en estado semilíquido o líquido y en estado gaseoso. Esto estaría en un estado líquido o gaseoso. Sólido, baja la temperatura y entonces se ponen un poco con menos movimiento. Y ayer les había indicado cuándo desaparece este movimiento. Hasta el material en el que ustedes están trabajando. Será una laptop, será un celular, o está el bolígrafo, o está en el apunte que está con su cuaderno, etc. Lo están tocando y todo parece sólido, que no se movería, pero y si uno lo ve con ojos químicos ya, no tanto bioquímicos, químicos, cada uno de esos elementos que están manejando o están en contacto está en movimiento. Entonces, gracias a ese movimiento, los objetos tienen calor y temperatura. Cuando aplicas más temperatura, las moléculas se aceleran más y los átomos también se mueven más. Y si llegas a un punto de 100 grados, por ejemplo, con el agua se evapora como esto. En el caso de las enzimas, son muy sensibles a varios factores que afectan la velocidad de reacción. Entonces, en ese concepto, cinética enzimática estudia la velocidad, ahí lo tienen, permite explicar muchos mecanismos catalíticos, muchas veces de regulación y otras veces de inhibición. Viene parte de la cinemática, no sé si recuerdan este concepto de cinemática. Pienso que tal vez en física lo han realizado. Es la ciencia o la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. No sé si recuerdan, pienso, yo en colegio he hecho muchos ejercicios de velocidad, aceleración, etcétera. Nos daban ejercicios en carritos, había que calcular cuántos metros por segundo o metros por hora, etcétera. De eso se trata entonces la cinemática, pero se compara mucho con la cinética. Por eso hay el término cinética química, velocidad de las reacciones químicas, cinética enzimática, velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas. Vamos a ver la cinética de Michaelis-Menten con la constante de Michaelis, que se llama. Vamos a ver muchas teorías y la energía, cómo se desprende cuando hay un proceso. Aquí están viendo cómo es que se crea la energía cinética. Miren, ahí está. Estado sólido, líquido y gaseoso. Sólido, menos energía. En el estado gaseoso, más energía cinética. Si aquí en esto, aquí están viendo otro sistema. Moléculas rojas que se están tropezando con las moléculas oscuras o marrón. Entonces, aquí está ocurriendo cambios energéticos. Lo mismo sucede aquí cuando hay este sistema. Dice, las sustancias están compuestas de partículas que poseen movimiento desordenado. Eso también se llama, en condiciones más adelante vamos a ver, entropía, el grado de desorden en un sistema. La temperatura entonces permite agitar a las moléculas, crean una energía cinética y a mayor temperatura, esto es interesante, a mayor temperatura, mayor energía cinética. Aquí, a 25 grados, más o menos es lo que tenemos en temperatura ambiente. A 50 grados, ya con más calor, las moléculas se mueven más y se evaporan. 100 grados, obviamente, ya están evaporadas. Aquí hay otro modelo, sólido, líquido, gaseoso. Los sólidos vibran en el mismo lugar, el líquido se mueven o cambian de lugar y el gaseoso adopta la forma del recipiente que los contiene, totalmente en desorden o aleatorio. Se entiende por colisión, eso anótenlo como subtítulo, colisión o choque. Aquí está. Esta molécula azul con la molécula roja
ha sufrido un choque. Eso se llama colisión. Por cada vez que hay una colisión se libera energía. Ahí está. Energía de menos a más. Y los productos de este impacto han sido dos moléculas pequeñas. Toda vez que hay una colisión, entonces hay juego energético. Ese es el mensaje de este cuadrito. Vamos a las diferencias de dos conceptos que les decía, calor y temperatura. La calor simplemente es la energía liberada por las partículas. En cambio, la temperatura es el grado de calor de ese movimiento de partículas, que se mide en grados centígrados, Celsius, grados Fahrenheit o cualquiera. Entonces, la temperatura es la cantidad de calor. Escuchen bien. Cantidad de calor. Puede ser 20, 30, etc. En cambio, la calor es una forma de energía debido al movimiento de partículas. Por eso se dice energía calórica, como energía térmica, energía eólica, energía atómica, energía nuclear, etc. Entonces, es una forma de energía. Vamos ahora al concepto de velocidad de reacción. Cuando una molécula A se transforma o se llaman también reactivos, la velocidad entonces se la describe así como la rapidez en la formación de un producto, que se transforme sustrato en producto. Aquí estamos viendo dos gráficas. Tiempo contra la concentración de sustancia o de reactivos. Aquí estamos viendo una X concentración, 0,4 por ejemplo. A medida que pasa el tiempo, esto va a transformarse en productos. Esta es la velocidad de desaparición del producto inicial en moléculas sencillas, o desaparición de los reactantes, se dice. Después, en cambio, estos son reacciones en las cuales donde las moléculas grandes se transforman en pequeñas. Y aquí ya les voy a hablar un término. Deben conocer lo que es el metabolismo. Les dije yo, me acuerdo en la clase de la pizarra, les mostré una vía metabólica y en los mapas también. Todas esas reacciones son el metabolismo. Pero hay metabolismo que se divide en dos, catabolismo y anabolismo. Estas reacciones donde hay pérdida o disminución en la concentración de los reactantes se dice catabolismo. En cambio, perdón, me he ido a mucho error de dedo. Entonces, en cambio hay moléculas que así comienzan de cero en concentración y van aumentando la concentración. Estos son los productos de la reacción. A esto se lo conoce como velocidad de formación de producto. Entonces, velocidad de formación, de desaparición de reactantes, velocidad de formación de producto. Esto es ejemplo del catabolismo, esto es ejemplo del anabolismo. Bueno, esta es una gráfica que lo he obtenido de un texto en México. Me lo regalaron, me acuerdo, en México. Quería introducirlo aquí, pero no era de todos los completos, pero tenía buenos gráficos. Entre ellos es esto, a ver, esto ya lo conocen, la clase de ayer les hablé, sobre la barrera energética que es esta y el camino de la reacción que es esta montaña. Fíjense, una molécula A en estado inicial va a pasar a una molécula B en estado final. Mayor energía, menor energía. Todo este cambio energético se dice energía libre. Esto es lo que se llama barrera energética. En este caso hay menos y mayor barrera energética. Esta es la reacción, fíjense, sin catalizar, así dice, sin enzima, y esta es una reacción con enzima. Les decía que puede haber un túnel inclusive y la molécula A se puede transformar en B. Aquí están viendo mejor esto, este gráfico me gusta. Este muñequito sería el substrato y en esta reacción estaría aquí el substrato. Tiene que recorrer este camino para llegar a ese producto. Y viene la enzima, miren, la enzima. La enzima, ¿qué le hace? Agarra al sustrato y le transforma en complejo enzima-substrato. Ya empieza a bajar la energía y miren, la enzima sigue trabajando, hace que venza esta barrera energética, la agarra más fuerte, hasta inclusive miren la ropita la está sacando porque se le está resbalando y al terminar la enzima va a volver
a realizar este trabajo y miren qué pasó. Le sacó la chompita. No tiene chompita, tiene chompita, no tiene chompita. Esta, entonces, como diríamos, esta molécula ya es distinta y por eso se llama producto. Este es el sustrato, este es el producto. Ha recorrido esto, la enzima le ha ayudado a recorrer esto. Pero hay enzimas que hacen directo el camino, les dije eso. Esto entonces, por lo tanto, se llama progreso de la reacción o camino de la reacción. Vamos a otro concepto que es un poquito abstracto, que se llama constante o, primero, equilibrio químico. Es el estado en que las moléculas iniciales y las moléculas que están en el curso del tiempo siempre se mantienen en equilibrio. Y esto se traduce mediante una constante, se llama constante de equilibrio. Cuando una molécula A más B, digamos A más B, se va a transformar en dos moléculas P y Q, que son los productos. Puede haber reacciones de ida y vuelta donde esto también se puede transformar en sustrato y esto sobre los productos. Cuando son reacciones reversibles se llama esto. Pero cuando hay reacciones irreversibles como esta, A, B siempre se va a transformar en P y Q. Para calcular la constante de equilibrio, siempre se realiza esto. Se realiza el producto, quiere decir la multiplicación de P por Q, concentración de P por concentración de Q, e inversamente proporcional a la concentración de A por B. Si nosotros tuviéramos números o cantidades de estas tanto sustratos como productos, podríamos tener la constante de equilibrio. Y así entonces hay varias constantes, por ejemplo, K1, cuando va esto en dirección hacia el complejo enzima-sustrato, y cuando enzima-sustrato se separa en producto, puede haber una K2. K-1, cuando este complejo enzima-sustrato vuelve a enzima más sustrato. Y así entonces hay muchas formas de expresar la constante de equilibrio. Aquí tenemos lo mismo, A y B, ahí está cantidad de A, cantidad de B, esto está elevado en exponencial. Lo mismo, cantidad de C, cantidad de D, está en exponencial. Aquí está el numerador de los productos y aquí está el numerador de los sustratos como denominador de esta ecuación. Aquí tienen lo mismo y aquí está, pongan en la página 72 si están con el texto. Ustedes también tienen la misma expresión de la anterior que he explicado. Cuando una reacción toma A más B, que son los sustratos, se transforma en productos P y Q, para calcular la constante de equilibrio debe multiplicarse P por Q y debe ser inversamente proporcional a la multiplicación de A y B. Pero si habría esta reacción, miren, A más A es igual a P, entonces producto P no se multiplica por nada porque ambas moléculas se han unido e inversamente proporciona al cuadrado de las moléculas de A que están participando en la reacción. Entonces, en las reacciones enzimáticas se puede calcular constante de equilibrio, pero comúnmente, digamos, es un tema abstracto, solo para que lo conozcan, que es fórmulas. No vamos a hacer ejercicio, no piensen que les voy a dar cantidad de producto, cantidad de Q, cantidad de A y cantidad. No, que conozcan el concepto. Vamos ahora a la energía libre, conocida como energía de Gibbs. Y esta es la definición. Es la energía necesaria para producir trabajo a temperatura y presión constantes. A veces esta energía delta G, que se llama, esta es la delta G, puede predecir la dirección de la reacción química. ¿Qué quiere decir? Cuando delta G es positivo o mayor de 0, quiere decir que las reacciones no son espontáneas y liberan energía. Cuando es menos de 0, la reacción es espontánea y los reactivos sí se transforman en productos, en forma, digamos, de reacciones que liberan energía. Entonces, delta G, hay una fórmula que es justamente de la termodinámica, donde se dice que delta G, o energía libre, es igual a delta H, que es entalpía, que es el grado de calor, o es la variación de calor, menos la temperatura absoluta, T significa temperatura en grados Kelvin,
y por delta S, multiplicado por delta S. Y delta S es el grado de entropía. De acuerdo a esto, nosotros podemos deducir que la energía libre, poniendo valores aquí, puede ser o más de cero o menos de cero. Si la energía es más de cero, quiere decir que ha capturado, a partir de los reactivos en productos, capturado energía. A esto se llama también reacción endergónica. Escuchen esa palabrita, enseguida voy a entrar a otro gráfico. En cambio, cuando los reactivos liberan energía al medio que les rodea, por eso delta G negativo, menos de cero, a eso se le dicen reacciones exergónicas, o sea, que liberan energía. Y aquí tengo justamente estos. Reacción exergónica, anoten como subtítulo, ¿qué es una reacción exergónica y qué es una reacción endergónica? Todavía no lo anoten esto, exotérmica ni endotérmica. Esto es distinto. Bueno, ya conocen la montaña de reacción o camino de la reacción se llama, digamos, la transformación de una molécula que puede llegar a productos. Aquí están los reactivos o substratos para llegar en productos. Cuando estas moléculas van a vencer la barrera energética, van a llegar al final de un tiempo con liberación de energía y la delta G va a ser negativo. Cuando la delta G es negativo, ha habido liberación de energía. Y esa liberación de energía libre se conoce como reacción exergónica. No es exor, exergónica, escríbanlo. Cuando delta G entonces es negativo, menos 5, menos 10, menos 20, etc. Distintos valores. Hay tablitas en metabolismo, vamos a ver. En cambio, lo contrario, si se fijan, esta es una montaña contraria a esta. Aquí están los reactivos. A lo largo del tiempo ha ido recorriendo, capturando más energía, porque esto va de cero adelante. Entonces captura más energía, vence la barrera energética, pierde algo, pero miren, en comparación absoluta, aquí está donde está mi puntero láser, aquí estuviera una molécula y aquí estuviera otra molécula. Entonces aquí esta molécula ha ganado energía del medio que le rodea o de otras sustancias químicas que han transferido energía y se lo conoce como delta G más de cero. Puede ser más 1, más 2, más 10, etc. A estas reacciones donde hay captura de energía libre se las conoce como reacción endergónica. Endergónica que capturan energía. Hay también reacciones donde se libera calor, por eso es que térmica significa calor o temperatura. Entonces, aquí está energía potencial. Hay reactivos así que pueden encontrarse aquí, muy parecido a esto, pero aquí se refiere a temperatura. Cuando pasa el complejo activado o el complejo enzima-sustrato se llama, y hay una cantidad de energía, aquí está delta H, esto es delta H, todo esto es energía total, eso se llama energía potencial, pero hay una delta H, ¿esto qué significa? Calor. Cuando esta molécula ha liberado calor al medio que le rodea donde ocurre la reacción, se dice reacción exotérmica. Miren esto otro. Aquí hay un reactivo, ha vencido esta barrera, cambio energético o energía potencial y ganó energía. Pero ganó energía calórica. Miren, delta H se vuelve más de cero. Aquí, en cambio, menos de cero, considerando que aquí está el cero. Entonces, este incremento, se llama también entalpía, les dije hace ratito. Entalpía es lo que sucede en las reacciones endotérmicas. Distinto entonces, esto es endergónica, esto es endotérmica, esto es exergónica, esto es exotérmica. Las reacciones químicas entonces se las clasifica así. Esa transformación biológicamente se las conoce así, reacciones endergónicas, las que capturan energía libre, y exergónicas, las que liberan energía al medio que les rodea. Estas reacciones, en cambio, exotérmicas, cuando liberan calor y cuando capturan calor. Aquí tengo ahora el concepto de barrera energética y energía de activación. Esto también, como estamos hablando de cinética, hay que entenderlo bien.
Aquí están viendo un sustrato, es justamente la glucosa. Cuando tiene que ocurrir la reacción, esto es sin enzima y esto es con enzima. Las enzimas hacen que la barrera energética disminuya. Miren, se hace más pequeñita la montaña y aquí más alta la montaña. Para este sustrato catalizado por enzima debe llegar o debe vencer esta barrera energética. Esa cantidad de energía que necesita para vencer la barrera energética se llama energía de activación. Repito, la cantidad de energía que requiere para vencer este punto se dice energía de activación. Todo esto entonces es la energía total liberada y estos productos, miren, la glucosa se ha transformado en presencia de oxígeno en CO2 más agua. Todo esto ocurre en el metabolismo. Aquí tenemos otro concepto de energía de activación. Todo catalizador entonces reduce la barrera energética. Por lo tanto, aumenta la fracción de moléculas, tiene una carga suficiente para alcanzar el estado de transición. Esto también se conoce como estado de transición. Lo vamos a ver enseguida. Aquí está. Esto es más en gráficos. Aquí están moléculas reactantes que se llaman, o sustratos. Y fíjense, llega a un punto medio, diríamos, en la cúspide de este pico. A esto se lo conoce como estado de transición. No es ni sustrato, no es ni producto. Pero apenas desciende esto, se va a empezar a transformar en producto. Esta energía de activación también está expresada en un gráfico que lo tienen ustedes. Justamente, a ver, les voy a decir, no lo puse en la página 74. Donde hay una molécula A que puede realizar esta, venció la energía de activación. Aquí hay otro que está justo en la barrera energética y esto antes de la barrera energética. A medida que esto va sucediendo, entonces hay cambios energéticos. Y el estado de transición también lo tienen ustedes. Ahí está en la página 73, pueden chequear esto. Aquí es donde pueden ver en esta página 73 justamente donde cómo el fosfato en esta reacción o elemento químico que estoy viendo acá, en esta esquemita, una molécula E que está suelta y miren aquí hay RL, está ligado por enlace a RL. Hay un momento en que cuando esta molécula ERL, miren E.R.L, aquí está ocurriendo un estado de transición. Esta R tiene que pasar a E. Y miren, E pasó a R y L quedó libre. Para todo esto hay energías de activación. A esto se llama energía de formación, EGF, delta GF, y delta GD, energía de degradación. Del equilibrio de esto, o de la suma de estos, surge también la energía total o energía de Gibbs o energía libre. Y en esto están viendo otro esquemita que es muy bonito, en el cual este fosfato de esta molécula E, que no tiene fosfato, se están fijando como que está esperando, y a partir de esta molécula que está unido al fosfato, va a llegar un momento, miren, puntos suspensivos. El fosfato está al centro. No está ni en E ni está en B. Y al final, lo que va a suceder es que el fosfato se va a unir a E, pero esta otra molécula que ya va a ser Q, producto P, llegó a capturar el fosfato. Esto entonces, esto que está al centro, si gustan se anotan ahí, es el estado de transición. No es ni producto ni es sustrato, o sea, es un intermedio como esto, como esto. Aquí tengo ahora órdenes, así anoten, órdenes de reacciones enzimáticas. Algunas hay de orden cero, primer orden y segundo orden. La clásico es de primer orden. Enseguida les explico en qué consiste. ¿En qué consisten las reacciones de orden cero? Aquí están viendo velocidad y aquí están viendo cantidad de sustancia. O cantidad de sustrato también se dice. En una reacción de cero, la velocidad
es constante, independiente de la concentración de los reactantes. O sea, ahí está constante, 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 constante. Eso se llama reacción de orden cero, que se cumple más o menos por acá. A medida que aumenta el sustrato, se mantiene constante, orden cero. La de primer orden es aquella en la cual la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Miren, a medida que va subiendo concentración de sustrato, aumenta la velocidad. A eso se conoce reacción de primer orden. Esto es lo que sucede acá. Reacción de primer orden, a medida que va subiendo el sustrato, va subiendo la velocidad. Las de segundo orden son aquellas cuya velocidad es proporcional al cuadrado de la concentración del reactante. Ahí están viendo el cuadrado de la concentración del reactante. Esto no se aplica mucho en las reacciones enzimáticas. Las dos que se aplican son estas, orden cero y primer orden. Entonces, aquí tengo otro ejemplo de la condición de enzimas que cumplen la orden cero, aquí está, en forma constante, a medida que va subiendo la concentración de reactantes, va manteniéndose cero. En cambio, primer orden es aquí en la subida. A medida que va aumentando la concentración de reactantes, también va aumentando la velocidad. Ahí está otra reacción de primer orden, lo mismo, y aquí también en función del tiempo. Vamos ahora a factores que afectan, esto sí lo anotan como subtítulo. Factores que afectan la velocidad de reacción. Eso les dije también en la introducción de las enzimas. 5 los efectos que modifican la velocidad de reacción. Estos dos primeros, temperatura y pH, son relativamente sencillos. Les voy a explicar enseguida. Después viene la concentración de sustrato, concentración de enzima y concentración de inhibidores. Esto solo para complementar la gráfica. Recordarán, las enzimas tienen un sitio para recibir al sustrato, se llama sitio activo o sitio catalítico. Permanece un momento en el cual están como enzima substrato, complejo enzima substrato, y al terminar, miren, esta molécula, la morada, se partió en dos, pero fue transferida a la molécula verde. Todos estos son considerados productos de la reacción. La enzima puede volver a realizar este trabajo. Vamos con el primero. Anoten número 1. Efecto de la temperatura. ¿En qué consiste esto? Efecto de la temperatura. Consiste en que las enzimas, este concepto, ¿recuerdan de proteínas, Cris? Les dije, aumentas la temperatura, las proteínas pueden desnaturalizarse. Esto piensen especialmente, las enzimas son muy lábiles, muy coquetas, diríamos. Hay que saber tener una temperatura óptima. En nuestro organismo, todas nuestras enzimas están trabajando a 36, 37 grados. A medida que va subiendo la temperatura, miren, de tiempo de velocidad cero, aquí está. Esto es velocidad y esto es, tienen otro gráfico, enseguida les voy a mostrar. Pero esto, entiéndanme por los nombrecitos. A medida que, si hay una temperatura en la cual, digamos, por decirles 30 o 25, no sé, se puede poner escalas. Pero hay temperaturas menores en que la velocidad de la enzima está como en cero. A medida que voy subiendo la temperatura, la velocidad también va aumentando en forma proporcional. Llega a un punto que se llama velocidad máxima o velocidad, temperatura óptima también. Ahí está esa palabrita, temperatura óptima se llama. Pero después pasa lo siguiente. Esto podría continuar así, ¿no? Indefinido, como está siguiendo mi puntero láser. No. Como les decía, son lábiles. Ya les molesta una temperatura muy alta y la velocidad decrece hasta ponerse cero. En estos extremos, la temperatura las enzimas prácticamente entran en cero actividad o se desnaturalizan. Ahí miren a esta temperatura, por ejemplo, óptima, alrededor de 37 grados, digamos 40, 37 grados. Todas del organismo trabajan así. Miren, temperatura óptima de la bacteria termófila. ¿Se acuerdan de no sé, Cris, a ver, activas tu micrófono.
¿Te acuerdas de las bacterias que les hablé en las aguas termales? Sí, sí, nos ha Sí, contado. sí, no te acuerdas. Era la Thermophilus aquaticus, se llama. Mm, Esas bacterias, miren, a 80 grados, cerca de 80 grados, coquetas, trabajan a esa temperatura. Nosotros a 80 grados, ¿qué hacemos? Nos morimos. Pero hay resistentes al calor. ¿Quiénes se encargan de eso? Las chaperonas, ya saben. Entonces, hay enzimas que trabajan a distintas temperaturas. Y aquí están viendo en este esquemita una enzima, vamos a hablar de enzima, que está activa, pero cuando aumenta la temperatura se desnaturaliza y puede renaturalizarse gracias a la presentación a las chaperonas. Y aquí está un coeficiente 10 que está. ¿A qué se refiere? Por cada 10 grados de temperatura que se incrementa, la velocidad de reacción a veces, esta constante Q10 se puede duplicar, se dice coeficiente 10, 2, 4, 6, etcétera, de acuerdo cuántas veces se aumenta la velocidad de reacción. Ese es el coeficiente Q10. Para que lo conozcan, está también en el texto. Fíjense el efecto del pH. El efecto del pH consiste en que yo no lo he extraído, creo, a ver, sí, no lo he extraído, esa gráfica, pero si no, en el texto lo tienen, yo les ayudo en la página 76. Sí, 76, si ubican, ahí dice efecto del pH. Esto es la que, muy parecido al gráfico que tiene, efecto del pH. Miren, velocidad de reacción y pH. Están viendo pH 5, ácido, pH 7, neutro, pH 9, alcalino. Las enzimas igualito, a pH muy bajo, casi está 0, a pH alto, 0. A medida que va subiendo el pH, llega a un punto máximo, que se dice velocidad máxima, que se considera también como pH óptimo. Y muy parecido a la anterior, temperatura óptima, aquí era grados centígrados, y aquí estamos viendo pH. Entonces, este pH es el pH óptimo en el cual las enzimas, un ejemplo, ¿no? Esta enzima puede trabajar a ese pH. Y este otro gráfico, miren, la pepsina. Recuerden, la pepsina es la enzima del estómago. ¿A qué pH trabaja? Entre 1 a 2, miren. Ahí está. Es el estómago, jugo gástrico. 100% de la velocidad de reacción, velocidad máxima. Pero a medida que va subiendo el pH, se va haciendo, digamos, 3, 4, 5, hasta 7. Miren, neutro. La enzima no está acostumbrada a trabajar aquí. Y aquí también se puede desnaturalizar. Otra, la ureasa, miren, a pH 7, neutro. A pH menos de 3 está desnaturalizada o no trabaja, y a pH más de 10 igual no trabaja. Esto sería entonces pH óptimo 7, pH óptimo entre 1 a 2. Y la arginasa, otra enzima, miren, alrededor de 10. Va subiendo 10, 10, 10 y va decreciendo seguramente hasta llegar a 14. Por eso aquí tengo una tablita de 6 enzimas. Miren la pepsina promedio 1,5. Esto pueden copiarse. pH óptimo 1,5. La tripsina, pH óptimo 7,7. La catalasa 7,6. Arginasa hemos dicho 9,7, eso es lo exacto. La fumarasa 7,8. La ribonucleasa 7,8. Entonces, estos son los pHs en los cuales llegan al máximo de velocidad de reacción. Lo complejo viene aquí. Esta es pongan en la página 76 justamente, efecto de la concentración de substrato. ¿A qué se refiere esto? Cuando el substrato va variando en su concentración, miren, desde 0, pasando por 10, 20, 30, 40, etc. Esta es la curva de la velocidad de reacción. ¿En qué consiste entonces? La concentración de substrato va variando la velocidad de reacción cuando va incrementándose. Ahí tenemos en el eje de las ordenadas, está velocidad 0, B medios también se dice, o mitad de la velocidad máxima, y aquí está la máxima.
Si dividimos en numeritos, digamos aquí podemos poner 25, 30, 50, 40, 50, 100. Entonces, esta gráfica o este estudio fue realizado por estas dos personas, Michaelis Menten. Y al final, como trabajan en el laboratorio, han sido los dos esposos. Esta es una historia larga de ellos, muy romántico, pero han descrito esto. En recuadro lo van a tener, justamente ahí está, en la página 70, en la parte inferior, está la ecuación de Michaelis-Menten, se la conoce. Pónganle como yo aquí en recuadro, donde se dice que la velocidad inicial de una reacción enzimática es igual al producto de la velocidad máxima. Ahí están viendo velocidad máxima. Aquí no hay símbolo, no hay signo. Esto se sobreentiende que es por o multiplicación. Por eso, producto de Bmax por concentración de S. E inversamente proporcional a la constante de Michaelis-Menten, se llama constante Km también. Por si acaso, miren, así es la forma de escribir Km. También en el texto lo tienen así. No es por si acaso algunos lo confunden como kilómetros, no. Los estudiantes que no asisten a clases, de pronto pregunto km, kilómetros, le pongo ahí, inciso, etc. Y le ponen kilómetros. Siempre como subíndice km. Más la concentración de sustrato. Entonces, ¿qué sugiere esto? Que la velocidad inicial depende de estos factores, especialmente concentración de sustrato. Aquí tengo otro gráfico para que grafiquen, para que tengan siempre aquí, le pongan en B, donde dice B1, aquí pongan B máxima medios o B medios, y para definir esta constante Km. Si se fijan, aquí está Km, este punto es Km, este punto es Km, este punto es Km. Entonces, y ese aquí no está anotado. Anoten aquí, pongan entre corchetes, pongan moles por litro. Y la concentración de sustrato, entonces, siempre se mide en moles por litro. Y Km, entonces, es un valor del sustrato en moles por litro, con la cual, escuchen bien ahora, concentración de sustrato con la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima, que lo tienen también acá. La mitad de la velocidad máxima. Entonces, ¿cómo definimos Km? Km es la cantidad de sustrato con la cual se alcanza la mitad de velocidad máxima. Hay enzimas que tienen Km muy cortito o muy de mayor magnitud, en mayor número o en menor número. Y eso depende de la afinidad o de la eficacia que tiene la enzima. Aquí estamos viendo un Km más cortito, aquí un Km intermedio, diríamos. Volvemos entonces. Km significa concentración de sustrato con la que se alcanza a la mitad de la velocidad máxima. ¿Quiénes lo han realizado? Estos dos señores, Michaelis-Menten. Aquí hay una representación donde la enzima llega a estar en equilibrio con la cantidad de sustrato. Aquí están viendo 6 enzimas y varios sustratos. Solo una está en contacto con el sustrato. En B están viendo, este gráfico lo tienen en B, están viendo que las 6 enzimas están en contacto con sustrato, 1, 2, 3 están en contacto completo y estas otras todavía faltan. ¿Y qué ha pasado? Aquí se ha aumentado la concentración de sustrato y las 6 enzimas están ya saturadas. Y aquí la velocidad va a permanecer constante. Entonces, 3 ejemplos de cómo las enzimas, cuando hay poco sustrato, claro, las enzimas están ahí, pero no trabajan idealmente. Aquí tampoco hay concentración de sustrato, pero tiene que haber una concentración tal con la que la enzima se satura. Entonces, de acuerdo a esto, esta gráfica de Michaelis-Menten tiene también en el texto ustedes como redacción número 1, 2 y 3, si ven en la página 77, en la que uno dice, por ejemplo, ¿qué pasa cuando S es mucho menor que Km? Aquí está. Cuando concentración de S es mucho menor que Km. Miren
¿Qué es lo que pasa con la velocidad de reacción? Yo lo he extraído del texto acá. Para que se den cuenta, he vuelto a copiar la ecuación de Michaelis-Menten, he puesto velocidad inicial y dice la alternativa acá. Si S es menor que Km, ¿qué quiere decir? Entonces que S, aquí en la suma, como que no va a afectar. Por lo tanto, no la escribo, no se la escribe aquí. Y al final, entonces, ¿qué queda? La velocidad inicial, si elimino esta S, esto sí va a intervenir sobre velocidad máxima. Estos dos, B máxima sobre Km, generalmente se los manifiesta como constante. Y se dice entonces que la velocidad inicial es directamente proporcional a S, o a la concentración de S. Este punto, si S es mucho menor que Km, piensen, esto es S y esto es Km. Dice, si la concentración es mucho menor que el Km, aquí, en este puntito, en este cuadrito, si aquí ponemos distintos números, si digamos aquí es 10, 4, 3, 5, etc. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? Y se cumple la reacción de primer orden. Miren, a medida que voy subiendo el sustrato, también va subiendo la velocidad de reacción. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de la velocidad de reacción. Aquí se cumple entonces esto, si S es mucho menor que el Km. Pero ¿qué pasa si es que S es mayor que el Km? O sea, esta S es mayor o mucho mayor que el Km. Hacemos la ecuación, otra vez aquí esto es bonito. Tenemos la misma ecuación de Michaelis-Menten y si S, dice, es mayor que el Km, ¿qué hago? Si S es mayor que el Km, este Km lo desprecio y solo queda S en el denominador. Y al final va a haber S con S, puedo eliminarlo. Y al final queda velocidad inicial es igual a velocidad máxima. Ah, miren, ¿qué quiere decir esto? Que la velocidad entonces de reacción esta, a medida que permanece, si S es mucho mayor que el Km, miren por acá, la velocidad directamente es máxima. Este es el punto C. A, B y C. A cuando era menor, C cuando era mayor, y ahora vamos a ver esta tercera. Si S es igual al Km, si esta S es exactamente igual a esto, ¿qué pasará con la ecuación? Veamos. Si S es igual al Km, aquí en el denominador, entonces puedo yo reemplazar Km en vez de S. Y si reemplazo S aquí más S de aquí, eso es igual a 2S. Esta ecuacióncita lo tiene. Esta 2S, entonces, ¿qué pasa en esta ecuación? Velocidad máxima, S con S se va a ir. Y queda al final velocidad máxima sobre 2. ¿Y qué se dice entonces? La velocidad inicial es igual a la mitad de la velocidad máxima. Y entendemos entonces que si S es igual a Km, aquí, la velocidad inicial es igual a mitad de la velocidad máxima. Estos señores, entonces, Michaelis-Menten, han jugado con Km y por eso le han puesto su nombre, y esto no se cambia constante de Michaelis-Menten. Permite conocer, y aquí van a ver la aplicación, que esto todo, les puedo ya expresar, solo que lo tengo en inglés, pero se los voy a ubicar, no lo puse en la página, pero estoy yo con el texto al ladito y lo vamos a ubicar justamente en la página, ahorita se los pongo, van a ubicar en la página, aquí está, 188. A ver, Chris, ¿estás con el texto? Sí, sí, Doc. Perfecto. Hay dos enzimas aquí, píntenlo primero el cuadrito, píntenlo el cuadrito. Y les voy a poner lo que acostumbraba a pedirle a Christopher para que lo vean en Zoom. Ahí lo tenemos. Una enzima exoquinasa y otra enzima la glucoquinasa.
Y ustedes pónganle para esta enzima primero, para esta enzima, la glucoquinasa. Esta es la mitad de la velocidad máxima. Hagan una licencita de puntos aquí. Y van a llegar aquí al punto 10 y bajen igualito con puntos suspensivos hasta 10. Entonces, ¿qué vamos a interpretar de esto? Aplicación ya de esta enzima, su Km de esta enzima. Miren, esto es milimoles por litro, les dije, milimoles por litro. Cuando hay la concentración de S, esto es concentración de S. En este caso es la glucosa. Concentración de S, cuando está en 10 milimoles litro, esta enzima llega a una velocidad que es la mitad. Entonces se dice el Km para esta enzima glucoquinasa es de 10 milimoles por litro. Puede haber enzimas otras con mayor o menor. Cada enzima tiene su Km. Es como cuando les hablan en la clasificación. Cada enzima tiene su código. Aquí cada enzima tiene su Km. La exoquinasa, ahora es difícil hacer. A ver, hagan una linecita de puntos. ¿Se podrá hacer, Cris? A ver, me respondes. Miren, a ver. Háganle hasta dónde llega, a ver. Difícil, ¿no? Sí. Entonces, pero dicen acá, lean en el texto, dice 0.05 moles por litro es la Km de la exoquinasa. Anótense ahí entonces 0.05 milimoles litro. Una flechita, Km, no sé, para la exoquinasa. Y esta Km para la glucoquinasa. Estas dos enzimas, lo vamos a ver en metabolismo, como están viendo ya. Esa página 188 es ya la gluconeogénesis. Vamos a ver que estas dos enzimas parecen iguales. Exoquinasa trabaja con muchos azúcares. En cambio, la glucoquinasa es la enzima más coqueta. Solo trabaja con glucosa. Por eso su Km es más alto. En cambio, esta es una enzima, digamos, que trabaja. No identifica, solo identifica que tenga 6 carbonos. Eso es lo que entonces conocemos de lo que es Km. Casi para terminar esto entonces, esto es una otra gráfica para la misma. Aquí está enzima que tiene una Km2, Km1, de acuerdo a la concentración de sustrato. Esto lo vamos a hacer el lunes, se llama efecto de la concentración de enzima. Y aquí vamos a quedar. Listo, eso es todo Chris, Valerie, me agrada otra vez que estemos en esta clase. ¿Cuánto tiempo nos mantendremos? No sabemos, hay que estar atentos a las noticias. Yo les comento, justo mañana tengo parcial de fisiopato, pero estoy en la duda, tendré, no tendré, y estoy un poco complicado. Pero hay que estar atentos, Cris, a las noticias. Sí, doctor. Ya saben, me avisan, o yo también voy a estar al tanto. Si en fisio hacen virtual para evitar estos manejos, según dicen, ¿no? No sé si has escuchado noticias, Valerie, o que puede que haya un cuarto intermedio, tal vez esta tarde, porque ayer querían sacarlos, vi hasta tarde, casi hasta la 1 vi los noticieros, los estaban por, digamos, decían que los concejales estaban como enclaustrados, secuestrados, y los dirigentes transportistas han dicho, no, no están secuestrados, pueden irse. Y por ahí salen hoy día, no salen, ¿qué será? Solo Dios sabe, hay que estar atentos nomás a las noticias y el lunes nos vemos, ya sea si es presencial o es virtual. ¿Comprendido? Sí, doctor. Listo, muchas gracias a todos. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego.